Bienvenidos compañeros y compañeras al video de la práctica 9, cambio de entalpía de fusión del hielo. Sus servidoras son Becerril Alonso Pamela Galilea y mi compañera Molina Rangel Brenda. Es utilizado para determinar el calor específico de una sustancia que no reacciona químicamente con el sistema. El objetivo de esta práctica será determinar la entalpía de fusión del hielo utilizando el método de mezclas. Recordemos que el método de las mezclas Y ahora bien, ¿qué es la entalpía de fusión del hielo? Se define como la cantidad de calor necesaria para pasar la unidad de masa del hielo del estado sólido al líquido a la temperatura de fusión del mismo. Cuando una masa de hielo cambia de estado sólido a líquido a presión y temperatura constantes, absorbe de su entorno una energía que es igual al calor, y esto será igual a la masa por el cambio en la entalpía de fusión. Para esta práctica se utilizaron los siguientes materiales: un vaso de agua de 1 litro, una probeta de 500 mililitros, una probeta de 250 mililitros, 2 termómetros digitales, una balanza, una resistencia eléctrica, 2 vasos de precipitado de 600 mililitros y 2 de 250 mililitros, un cronómetro y un vidrio de reloj. Recordemos que un vaso de agua es un recipiente diseñado para proporcionar aislamiento térmico, así como disminuir las pérdidas de calor por conducción, convección o radiación. Esta práctica se dividió en dos partes. La primera parte consistió en determinar la constante del calorímetro o capacidad térmica del mismo por medio del método de las mezclas visto en la práctica anterior y que también ya se mencionó al inicio de este video. Lo que hicimos en esta primera parte de la práctica fue: primero, se pusieron 250 mililitros de agua a temperatura ambiente en una probeta. Luego las trasvasamos al vaso de agua que ya tiene el termómetro. Después, tomamos la temperatura cada 30 segundos por 5 minutos. Luego, colocamos la misma cantidad de agua previamente hervida con ayuda de la resistencia eléctrica. Registramos la temperatura, mezclamos, seguimos tomando la temperatura y continuamos así hasta que la temperatura se mantenga constante. Sustituimos los datos y colocamos en la ecuación. Sabemos que calor es igual a masa por calor específico por el delta de temperaturas. En este caso, utilizamos los datos de las cantidades que se utilizaron para realizar la práctica y las temperaturas que se registraron a la hora de realizar el experimento. Así obtuvimos una constante con un valor de 42.083 calorías sobre grado centígrado. Para obtener la constante, lo que haremos es realizar un balance energético. Tenemos que calor ganado es igual a menos calor cedido, calor del agua es igual a masa por el calor a una presión constante por el delta de temperatura. Entonces tenemos que la constante es igual a calor del agua caliente menos calor del agua fría entre delta de temperatura fría. Para la segunda parte de esta práctica, lo que se pretendía era determinar la variación de entalpía de fusión del hielo o calor latente de fusión del hielo. Lo primero que se hizo fue colocar en un frasco de agua 175 mililitros de agua no destilada y verificar que su temperatura fuera 6 grados superior a la temperatura ambiente. Se tapó e inició el registro de temperatura durante 30 segundos por 5 minutos. Tarar en una balanza un vidrio reloj. Se pesó aproximadamente 25 gramos de hielo que ha sido secado previamente con una servilleta de papel y colocamos rápidamente en el frasco de agua al minuto 5. Agitamos constantemente y registramos la temperatura cada 15 segundos hasta llegar a una temperatura mínima. Proseguimos con las lecturas cada 30 segundos durante 5 minutos más. Calor ganado es igual a menos calor cedido. Entonces tenemos que calor del hielo al derretirse más calor del agua que era hielo es igual a menos calor del agua menos calor del calorímetro. Entonces, desglosando calor, decimos masa del hielo por lambda de fusión más calor del hielo por calor del agua por temperatura de equilibrio menos cero será igual
A menos masa del agua por calor del agua, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua, menos la constante por el cambio en la temperatura o temperatura de equilibrio menos temperatura del agua. Sustituimos los datos y obtenemos un lambda de fusión de 52.99 calorías sobre gramo. Nuestra temperatura inicial será la que se obtuvo durante los primeros 5 minutos y luego nuestra temperatura de equilibrio será la que se obtuvo después de colocar el agua con el hielo. Teniendo la ecuación de lambda de fusión, únicamente lo que falta es sustituir con los datos que obtuvimos en nuestra práctica. Esto fue todo por nuestra parte. Gracias por llegar hasta el final del video.